mucho de su rigor. Entonces tienen que haber métodos que tengan diversidad. Segundo, métodos que tengan adaptabilidad. Adaptabilidad a la institución, en su secuencia, en su naturaleza, etc. Métodos que tengan sensibilidad para captar la complejidad. No se puede captar una realidad compleja, rica, multifacética con métodos simples. No se puede. 4. Deben tener gradualidad, deben ser progresivamente focalizados y exploradores de la profundidad. Graduales, a esto llamamos focalización progresiva. Vamos profundizando en la captación de la realidad. De modo que diversidad, adaptabilidad, sensibilidad, gradualidad e interactividad. Yo observo, por ejemplo, los patios. Y observo, por ejemplo, que las mujeres están juntas en el patio, las profesoras, y los niños y los varones están juntos en otro sitio. Eso que veo me hace después preguntar, ¿por qué? Es decir, que las entrevistas interactúan con la observación. Si yo pregunto cómo son las relaciones entre el profesorado y me dicen, hay dos grandes sectores, después yo observo qué pasa. Por eso hablo de interactividad de los métodos. No lo veáis excesivamente complejo porque ahora os lo estoy planteando todo seguido, pero después es como si os dijese, mira, tienes que comerte todo este pan y ves una montaña enorme. Dice, no, yo no soy capaz. Pero dice, no, un poquito cada día. Ah, bueno, eso sí. Ya diremos luego cómo al aplicar los métodos, al observar, al entrevistar, al hacer diarios, al hacer análisis de documentos de una institución, tenemos que ser rigurosos a la hora de interpretar, porque si no, hacemos decir a la realidad aquello que nosotros queremos oír. O interpretamos bajo nuestro prisma caprichoso aquello que queremos concluir. Termino con esta pequeña anécdota. Una persona se pone a observar una cafetería con toda atención y va tomando notas, registrando lo que va observando, y observa que las personas más gruesas toman sacarina con el café y las personas más delgadas toman azúcar, y lo va viendo una, otra, toda la tarde, pero saca esta conclusión: la sacarina engorda. Pero la ha sacado caprichosamente, lo ha visto, pero ha concluido lo que él quería, o algo que él se sacó de la manga, no interpretó con rigor. Bien, exploración, punto y aparte. Descanso que tenéis muy bien ganado después de esta larga escucha. Yo también observo, y cuando se empieza a ver que alguien mira el reloj, ya es señal de que hay que salir, pero cuando alguien acerca el reloj a la oreja, es señal de que había que haber salido mucho antes. Esperen un momentito, por favor, que hay unos avisos de importancia. El Ministerio de Educación de Córdoba dio respuesta favorable al pedido de no computar inasistencias a los participantes de este curso. El Consejo de Educación Católica de Córdoba hizo la gestión. Corrientes mandó el auspicio y ayer la ministra de Santa Fe nos entregó la resolución que da auspicio, no cómputo de inasistencias, y me dijo que va a hacer el de puntaje. Aviso a los directivos de Capital Federal
El SEC les recuerda que la próxima semana reanudan los cursos en las 4 sedes. Entre hoy y mañana pasar por el stand 49 del Consejo para confirmar la inscripción. Red multimedial con SUDEC. Hay muchos que quieren información. A partir de las 14:15, donde sellan las tarjetas, a la derecha del cartel identificadores, va a haber alguien dando la información. Hoy el licenciado Aras y el doctor Ausa, en la sala C, de 14:15 a 15:15, va a estar atendiendo en la mesa de consultas. A medida, por favor, que van llegando, les pido que la primera hilera del sector blanco está reservada para los cursantes, no la ocupen. En segundo lugar, respeten el sector que les toca, porque hay gente de otros colores que se están ubicando en sectores que no son de su color. Entonces se crean situaciones entre ustedes que, en fin, no tendrían que crearse. Otro par de anteojos. El del primer día todavía está acá, ¿eh? Se ve que no lo necesita mucho el dueño o la dueña. A las 8. Todos los días a las 8. Solo el primero tuvimos a las 12. No, el lunes. No estoy informada. Bien, les pido a todos los que ya están que se fijen si la bolsa que tienen es la de ustedes o es la de María Inés Zaragoza, número 1934. Allí tiene su tarjeta de asistencia, María Inés Zaragoza. ¿Se dan cuenta cómo la necesita la tarjeta? Fíjense bien, porque cuando la dejamos en un lugar después recogemos creyendo que es la nuestra. Padre Jorge Fernández Pasos, por favor, si está, venga aquí, que lo están buscando desde ayer y lo necesitan con urgencia. Un estuche de anteojos rojo. ¿Es tuyo? Un estuche de anteojos, color rojo.
Si encuentran una agenda de cuero negra, por favor la traen. Estrado. A ver, por favor, no sé si se dieron cuenta que el doctor Miguel Ángel Santos Guerra nos está esperando. Formamos clima de curso, nos serenamos, cerramos la boca, nos evaluamos. ¿Está bien? A ver, por favor, si nos disponemos. Gracias. Esta hora que nos queda, quiero cerrar, aunque apresuradamente, perder de vista nunca en todo este proceso tanto la dimensión ética del mismo como la finalidad fundamental que lo inspira. Cuando pensamos en la finalidad de las evaluaciones, ¿para qué hacemos una evaluación? ¿Para qué se emprende una evaluación? Podemos entrar en una finalidad
prioritaria y tener simultáneamente otro tipo de finalidades. En el ejemplo que tenéis en la pantalla, que habla de las funciones de la evaluación, ves cómo podíamos clasificar las funciones en un orden ideal y diríamos, bueno, fundamentalmente una evaluación debería servir para comprender, mejorar, dialogar, pero algunas veces las funciones positivas están en el final del proceso y las funciones prioritarias son las más negativas, de modo que podían convertirse en funciones fundamentales la selección, la clasificación, la jerarquización, la discriminación. La pregunta es muy clara. ¿Cuáles son las funciones que potencian nuestra forma de hacer la evaluación en la institución? En este pequeño ejercicio que algunas veces hago en los cursos, pido que en el orden de una de las columnas clasifiquen las funciones por su importancia ideal y en la otra columna por su importancia en la realidad. Y lo tremendo es que algunas veces las vemos invertidas. Las más pobres están potenciadas y las más ricas están devaluadas. No perdamos nunca de vista este aspecto fundamental de la evaluación. ¿A quién sirve? ¿A qué personas favorece? ¿Qué valores promueve y desarrolla? Porque no por el hecho de hacer evaluaciones y hacer muchas evaluaciones estamos mejorando la práctica educativa en las escuelas. Y algunas veces incluso la evaluación podría convertirse en un modo de deteriorar la práctica educativa en un país o en un colegio, en una escuela. Bien, nos habíamos quedado en este punto. Repaso los que hemos abordado. Necesidad de hacer la evaluación de una institución, naturaleza, iniciativa, negociación, exploración. Aquí estamos. Había sugerido 5 grandes características de los métodos, pero ahora voy a decir cuáles, sin explicarlos con detenimiento. Primer bloque de métodos. Métodos para contemplar atentamente la realidad de la institución. Son métodos que se desarrollan a través de registro de lápiz y papel. Todos vemos muchas cosas en una institución, pero pocos tenemos los ojos educados para captarlas. Desde que entró la primera persona en este salón hasta que salga la última, han pasado cosas asombrosas. Desde dónde nos colocamos, con quién nos situamos, cómo miramos, cómo atendemos, cómo escribimos, qué hacemos. Para muchas personas, si les preguntasen ¿qué ha pasado aquí?, dicen nada, nada. No lo han visto. Hay que educar los ojos para ver. Desarrollar la mente para interpretar eso que se ve. Contrastar observaciones de 2 personas. Ser observado para aprender cómo se observa. Recuerdo que un día le pregunté a una de mis alumnas, observa la sesión de hoy y haz un registro. Cuando lo lee, dice, el profesor entra en la clase y se sienta en una silla más grande y más cómoda que la de los alumnos. Era verdad, pero le dije, no estoy de acuerdo con ese texto y te lo voy a decir por 2 motivos. Primero, cuando entré en la clase solo estaba libre esa silla. Segundo, siempre que entro en vuestra clase,
Utilizo una silla como la vuestra y nunca la más cómoda del profesor. Esta chica me dijo, es verdad, Miguel Ángel, tengo que modificar el texto, pero yo aprendí cómo uno puede ser mal interpretado al ser observado. De modo que hay que hacer muchos ejercicios de observación, hay que ser observado. En mi universidad pusimos hace unos años en marcha un proceso para mejorar la práctica educativa que se titulaba así, Puertas abiertas para mejorar la calidad, y consistía en que un profesor invitase a su aula a un compañero para que le observase y él fuese al aula de ese profesor para observarle, y después se intercambiaban las observaciones. Ciertamente que hace falta atención, pasión en la mirada para captar, porque observar no es mirar, es descubrir, es buscar. Yo digo que si dos observadores van a ver un partido de fútbol y uno es un crítico especializado y otro nunca ha ido a un partido, ven lo mismo, pero no ven lo mismo. Porque el crítico dice, están jugando con la táctica del 4-4-2. Y el otro dice, yo veo muchos números, pero 4-4-2 no está por ningún sitio. Y es que no está escrito. Y uno ve que todos corren de un lado para otro y dice, ¿qué hacen? ¿Qué buscan? Pero el otro sabe muy bien cómo están planteando la táctica del partido. Y cuando el estadio grita, el que nunca ha ido a un estadio dice, ¿ahora qué pasa? Y el crítico le dice, el de negro tiene la culpa, fíjate. Y al cabo de un rato dice, ya me explico lo que pasa, no toca el balón en todo el partido. Porque no sabe lo que se cuece allí. Observar, y para observar no solamente hay que observar las aulas, hay que observar los patios, las entradas, los lugares de reparto del espacio que algunas veces tienen que ver mucho con el poder y poco con la racionalidad de la práctica educativa. Yo fotografié en un pequeñito libro que se titulaba Cadenas y Sueños cómo eran los espacios de mi universidad y los fotografié con la ayuda de mis alumnos. Y fotografiamos las aulas, espacios desordenados, pobres, con material malo, pero fotografiamos los despachos de las autoridades de la universidad. Y eran despachos con alfombras, con banderas, con cuadros, con lámparas de cristal. Y después les pedí que comentasen estas fotografías bajo estos eslogans. El alumno es lo principal del sistema educativo. La autoridad está al servicio de los alumnos. Y el espacio contradecía estos principios, porque no se distribuía en función de la tarea, sino en función del poder. Entonces hay que observar con ojos atentos, traspasados por la preocupación de los valores de la institución. Además de observación por registro de lápiz y papel, se pueden hacer también fotografías y se puede hacer filmación de vídeo. En Hacer visible lo cotidiano, alguien me ha preguntado, la editorial es Editorial ACAL de Madrid, cuento la observación de un aula de educación infantil de niños pequeños a través de fotografía. Bueno, fotografiamos muchas situaciones del aula y tiene la ventaja la fotografía de que puedes analizarlo despacio, pero además de que puedes trabajarlo con los protagonistas. Bueno, observando las fotografías de ese aula, vimos que esta profesora tenía la costumbre de pasear por la clase con 6 o 7 niños detrás que se tomaban el babi e iban como un tren por la clase. Pero observando las fotografías vimos que 2 niñas estaban siempre juntas en ese tren.
Y entre otras personas a las que llamamos para estudiar las fotografías, llamamos a estas dos niñas, 4 años. Mirar, aquí está vuestra clase. Sí, sí, esa es nuestra seño. Aquí estamos haciendo plastilina. Aquí ellas contaban lo que hacían. Y les pregunto, ¿y aquí estáis juntas? Se ríen entre las dos de forma cómplice, pero no me dicen qué pasa. Seguimos trabajando, y al cabo de un ratito les vuelvo a preguntar, ¿aquí estáis juntas? Y ya una me dice, mira, te lo voy a explicar. Es que nosotras dos somos muy amigas, y cuando estamos juntas hablamos todo el tiempo y nos reímos mucho. Y entonces nuestra seño nos ha puesto a una en un sitio y a otra en otro. Y ahora, cuando queremos hablar un poquito, yo le guiño el ojo, voy corriendo hacia la cola, ella viene detrás de mí y hablamos un poquito las dos y ya nos vamos. Ese hecho no lo podíamos haber captado por la fugacidad de la realidad y no lo podíamos haber captado sin contar con la opinión de las protagonistas. Lo pongo como un pequeñito ejemplo de cómo se puede extraer, buscar, explorar el significado a través de las fotografías. Bien, la observación a veces distorsiona el comportamiento de los que trabajan. Y hay que tener cuidado porque, claro, si yo voy a observar y ese día el profesor es completamente distinto como es de forma habitual, esa observación está distorsionada. Por eso tengo que observar un tiempo prolongado. Mientras más larga sea la observación, menos tergiversado es el comportamiento. Mientras más control democrático haya de la observación, menos alteración hay del comportamiento. Es decir, si yo sé lo que se va a hacer con el contenido de esa observación, no estoy preocupado y amenazado por ella. Mientras más extenso sea el foco de observación, menos presión hay sobre la persona. Y es muy importante contrastar con otros medios la fidelidad del comportamiento. Por ejemplo, yo voy a una clase y observo, y a la salida le pregunto a los niños, ¿qué tal ha ido la clase de hoy? Y a veces me dicen, a ver si viene usted todos los días, porque hoy el profesor parecía otro. Si el tiempo no es prolongado, podemos encontrar justamente al profesor o a la persona en una situación excepcional que nos hace sacar conclusiones equivocadas. Imaginaos que un extraterrestre llega a la Tierra y se encuentra con un perro que está regurgitando y hace un informe de observación muy fidedigno, animal, cuadrúpedo, herbívoro, porque está efectivamente mascando hierba, pero si le observase tan solo una semana, comprendería que no es un herbívoro, pero justo le observó en ese ratito solo. Bien, un bloque de métodos está en torno a la contemplación directa, prolongada y atenta de la realidad. Nosotros no somos partidarios de llevar plantillas a la realidad. ¿Por qué? Porque la plantilla encorseta mucho la acción, descontextualiza, cierra las interpretaciones y te niega lo imprevisible, porque como no esperas que eso surja, no lo ves. Esas plantillas enormes que había en número, había 400, 600 plantillas para observar los comportamientos del profesorado en las aulas. Y ejemplo, una casilla y decía, el profesor ríe. Una cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces, qué simpático, 5 cruces, 6 cruces. Pero después ibas a ver y decías, ¿por qué se puso la primera cruz? Se rió de sus alumnos. Pues vaya gracia, vaya gracia. Se rió solo
Y cuando un niño le preguntó, ¿por qué se ríe, profesor?, dijo, ¿te quieres callar? No compartió la sonrisa. Y acaso lo más significativo fue que no haya una cruz cuando todos se rieron y a él le sentó como un tiro. Entonces no nos ha permitido entender nada. Hay que descifrar qué es lo que pasa con situaciones de observación que tienen una unidad, un significado, un contenido, que se suelen repetir y que nos permiten comprender. Segundo gran bloque de métodos para explorar. Métodos que yo llamo de interrogar a los protagonistas. Aquí estarían las entrevistas directas a las personas, grupales o individuales, las entrevistas formales e informales. Atención, que a veces parece que solo tomamos información fidedigna cuando ponemos el magnetofón para grabar. Y acaso es mucho más importante que al salir del ascensor, al subir una escalera, al tomar un café, digas, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Es una información muy fidedigna, porque cuando pones el cassette para grabar, dice el otro, ojo, a ver lo que digo. Hace falta mucha capacidad de escuchar. Mirad, como educadores, yo os podría o nos podría definir como profesionales de la escucha. Parece que es muy fácil escuchar, basta no tener tapones en los oídos. Pues no, es una de las tareas más complejas que puede hacer un ser humano, cómo captar al otro. Desde la actitud verbal, hay personas, por ejemplo, que no pueden escuchar sin reprochar, sin aconsejar. Imposible. Pues el otro, que lo que quiere es ser escuchado, no habla. Porque es que quiere que le escuchen, no que le machaquen. Algunas veces no sabemos escuchar, y cuando son niños todavía es mucho peor. Porque